Siempre les saluda el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Hemos entonado unos bellos cánticos. Quiero participarles a ustedes, quizás debilidad puedo decir, o emoción. Hemos entonado unos cánticos que me gustan tanto, su letra como la nota musical, muy lindos. Más que todo son unos coros, pero son muy lindos. Y yo tengo un problema que cuando un himno me consterna, no lo puedo cantar porque el deseo que tengo es llorar. Tengo quizás decir ese problema emocional. Pero bueno, con la palabra de Dios, levanto mi espíritu para poder seguir hablándoles acerca de estos bellos mensajes. Ahora voy a pasar a la etapa. Siempre en estas lecciones que he venido dando tienen su aplicación, sobre todo la aplicación a nosotros en el aspecto de la vida en el Señor, la vida cristiana. O sea, vamos a ver las lecciones que nos da el capítulo 6 de Génesis, o sea, lo que corresponde a nosotros, lo que nos relata la palabra de Dios para nosotros. Y lo que vamos a ver ahorita es en relación a lo horrible del pecado. Lo horrible del pecado, basado precisamente, como ya lo expresé, en el capítulo 6. La interrogante es esta: ¿era el mundo realmente merecedor de la destrucción? ¿O fue Dios meramente temperamental cuando un día decidió enviar un diluvio? Recuerden que estamos estudiando el tema general del gran diluvio. A Dios se le describe de muchas formas. Incluso se le describe como celoso y vengador. Dice la palabra en Nahum 1:2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Sin embargo, nuestro Dios no es temperamental. Hay que entender eso. Una cosa es el enojo, una cosa es ser temperamental, porque una persona, y no digamos Dios, temperamental no se puede controlar. Dios nunca cede a los caprichos ni a los estados de ánimo. En Él dice la Escritura que no hay mudanza ni sombra de variación, Santiago 1:17. A lo largo de la Biblia, la venganza y la ira divinas siempre se asocian con la iniquidad, la culpa, la desobediencia y la rebelión. Muchos versículos de la Biblia hablan de la ira de Dios. Vamos a ver una serie de estos versículos precisamente en el Antiguo Testamento. Y vámonos a Deuteronomio capítulo 9 y el versículo 7. Allí nos expresa nuestro Dios. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. O sea, esta es la razón de la ira de Dios, la rebeldía del ser humano.
En Ezequiel capítulo 7 y el versículo 19 tenemos lo siguiente. Dice así, Ezequiel 7:19. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Noten, el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Dios, en su perfecta justicia, no puede permitir que el pecado quede impune. Ya en una clase anterior estuvimos estudiando cómo es lo que es la impunidad. La impunidad es cuando un delito queda sin castigo. Humanamente hablando, las leyes de las naciones son violadas y hay muchos delitos. Han habido millones, se puede decir, a nivel mundial de delitos que quedan totalmente impunes, que quedan sin castigo. Y Dios no es partidario de esta impunidad. Entonces, tomando en cuenta esta situación, entremos a ver un aspecto importante. ¿Cuál es ese aspecto importante? La maldad del mundo. Hablando de esa maldad del mundo, el diluvio vino a un mundo en el que el matrimonio se había corrompido. El plan original de Dios para el matrimonio era un hombre y una mujer, a quienes unió como marido y mujer. Se ha tergiversado esto como que en esa poligamia que se dio posteriormente, como que Dios estuvo de acuerdo en eso. Habían de ser verdaderas contrapartes, o sea, compañeros y socios para la vida, y habían de proporcionar un hogar seguro, un hogar amoroso, en el que los hijos pudieran crecer honrando a sus padres y glorificando a Dios. Y esto se ve desde los momentos de la creación que ya los hemos estudiado en Génesis 1, versos 27 y 28, y el capítulo 2, los versos 18 al 25, cuando creó al hombre y la mujer. El hogar comenzó a desintegrarse cuando Caín mató a su hermano Abel. Y la degeneración continuó cuando uno de los descendientes de Caín, ¿se acuerdan de Lamet?, se convirtió en un polígamo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la corrupción del matrimonio continuó en el periodo previo al diluvio. Había una degeneración. Ya en la clase antepasada vimos la lección con referente a que los hijos de los hombres se casaban con las hijas de Dios, las hijas de Dios se casaban con los hijos de los hombres. Entonces, por eso hemos dicho que viendo los hijos de Dios, o sea, probablemente los descendientes de Set, que las hijas de los hombres, probablemente descendientes de Caín, eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Génesis 6:2. Esto nos sugiere que todos los descendientes de Set eran piadosos, ni que todos los descendientes de Caín eran impíos. O sea, la regla que se ha aplicado y que es una realidad a nivel de la conducta humana,
que siempre hay excepciones, ya sea para bien o ya sea para mal. Los hombres del linaje de Seth, dice la Escritura, que comenzaron a casarse con varias esposas como una práctica general. Esa no era la voluntad de Dios. Por eso he comenzado diciendo y recordando cómo es que el Señor creó a un hombre y a una mujer, a Adán y Eva. Dios no le dio a Adán varias mujeres, Dios no le dio a Eva varios hombres, ni se menciona siquiera esta situación. Entonces, las decisiones que tomaron sobre sus cónyuges no se basaban en el carácter, ni se basaban en las cualidades espirituales, sino simplemente se basaban en el atractivo físico. Y esto siempre ha sido un problema para el ser humano. Y esto sin duda llevó a una competencia extrema, abuso y luchas dentro de la sociedad. Siempre ha sido así. El segundo aspecto que tomo en cuenta es que el diluvio vino a un mundo en el cual los hijos de matrimonios polígamos practicaban la violencia y practicaban toda forma de maldad. Era lo que veían y era lo que imitaban pues de sus padres, y esa conducta así será. Yo, por ejemplo, en mi familia veo situaciones repetitivas, que sus padres han sido alcohólicos, que han alegado que son alcohólicos sociales, que solo lo hacen los fines de semana, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que sus hijos, sus hijas son alcohólicos también. Entonces, creciendo en un ambiente de competencia extrema por bellas esposas, los hijos de esos matrimonios probablemente utilizaron la violencia para salirse con la suya con las mujeres, así como en los demás aspectos de la vida. Entonces vemos que la degeneración fue tan completa que el registro de la palabra afirma del hombre, o sea, la humanidad. Miren lo que dice: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. También dice que estaba la tierra llena de violencia. O sea, una degeneración que había en relación al matrimonio horrible. Una degeneración que había en relación a la violencia. El mal ejemplo que dio Caín, el mal ejemplo que dio Lamet, continuó, se proliferó. ¿Qué sucedería si yo aquí en esta cuadra, que soy conocido como el pastor, porque así lo conoce a uno la gente, si de repente yo me desenfreno en la condición matrimonial? Pues primero me va a maljuzgar, a criticar. Segundo, le daré un mal ejemplo a todas estas personas de que yo puedo seguir o que las personas, mejor dicho, pueden seguir una conducta polígama. Si él lo hace como religioso que es, ¿por qué yo no lo puedo continuar haciendo? A pesar de que Génesis capítulo 6, verso 4, no especifica los pecados que los gigantes practicaban. Recuerden que vimos esa lección muy edificante de los Nefilín, los gigantes. A pesar de que Génesis 6:4 no especifica los pecados de esos gigantes, lo que practicaban, supone que quebrantaron virtualmente todas las leyes morales que estaban escritas en el corazón de la humanidad desde el momento de la creación. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, noten,
los gentiles que no tienen ley, o sea, los no judíos. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y noten, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bueno, y que luego fueron codificadas en los 10 mandamientos, que vinieron posteriormente. Las personas no únicamente vivían en un plano animal, también cometieron actos que incluso los animales no harían. Y esto es una realidad. Muchas veces decimos, ese hombre se porta peor que un animal, y a veces esa declaración no es tan certera, porque muchas veces los animales se comportan mejor que los seres humanos, causando estragos de esta manera en la sociedad. Por ello se les conocía como valientes, y yo lo expliqué en la clase cuando toqué esto y ahora lo vuelvo a tocar. Se les conocía como valientes y varones de renombre. Valientes, varones de renombre, son de caché, tienen este nombre. Los varones de renombre, literalmente hombres del nombre, que vimos en Génesis 6:4. Pero eran los hombres poderosos de su sociedad, que tenían, óigase bien, tenían tal reputación para el mal y para la violencia, que se corrompieron o destruyeron, pues, y se pervirtieron a sí mismos y todo lo que les rodeaba. Es decir, que frustraron el propósito original de Dios en la creación del mundo y el hombre, que había precisamente de bendecir toda la vida. En lugar de ser una bendición para el mundo, permitieron que toda forma de mal floreciera, pues, floreciera entre los moradores de la tierra. Por eso dice allí en Génesis 6, 11 y 12, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, fíjense que estamos viendo en esta lección tan interesante lo que concierne a lo horrible del pecado. Y estamos viendo lo que concierne a la maldad del mundo. Pero ahora veamos lo que corresponde al juicio y a la gracia de Dios. El diluvio vino a un mundo que estaba bajo el juicio de Dios. Eso es una realidad, aunque el ser humano nunca lo quiera aceptar. Aquellos que niegan el poder, los que niegan la existencia de Dios, el mundo está bajo el juicio de Dios, le guste o no. La maldad de la que Dios fue testigo en todas partes causó precisamente profunda tristeza en su corazón, como sucedería en el corazón de cualquier padre amoroso que contemple el comportamiento destructivo de la vida en sus hijos o en sus hijas. Esa es una realidad. Entonces, puesto que el amor de Dios para la humanidad es mucho más grande que el amor de un padre para sus hijos, cuánto mayor es su dolor y pesar por la maldad de su pueblo. Para Dios en aquel tiempo, cuando estaba por enviar el diluvio, no hay que pensar de un Dios que estaba contento, le voy a mandar el diluvio, porque se han corrompido enormemente, como un masoquismo de parte de nuestro Dios. No, para él había profundo dolor, pero precisamente era
por esa maldad del hombre. Y como hemos visto hace unos instantes, Dios no deja impune lo que merece un castigo, pues. A medida que los individuos se entretenían en malos pensamientos y cometían todo crimen vil imaginable, el corazón justo de Dios se dolía. Yo quiero que leamos lo que la Sagrada Escritura nos dice, recordando en Génesis capítulo 6, versos 5 al 7, y después vamos a pasar a otra cita muy importante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En Oseas capítulo 11, versos 1 al 8, más descriptivo no puede ser lo que aquí se nos presenta. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Ustedes noten ese degenere de Israel. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas, Efraín es Israel, hermanos. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Asiria se encargó de ellos, hermanos. Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, imagínense la hipocresía. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré, y miren la misericordia de Dios. Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Alma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Oseas 11, 1 al 8. Volviendo a Génesis, en los versos 13 y 17. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿De quiénes? De los hombres. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y he aquí que yo traigo un diluvio, verso 17. Yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces, por esta razón, el Señor anunció o pronunció juicio sobre la tierra en los días de Noé mediante un gran diluvio de aguas. Para entender el concepto de un Dios airado que castiga a los pecadores, tenemos que ver su venganza contra el trasfondo de su amor y de su santidad. Usted tiene que entender que el Señor no puede hacerle guiños al pecado como si no fuera importante. O sea, el Señor no puede hacerse el disimulado, pues, como si el pecado
no fuera importante, ni le permite al hombre pecar con impunidad. Tiene que actuar en juicio contra los malhechores que persisten en sus actos viles. A veces la ira y el amor son vistos como opuestos. Las personas preguntan si el amor de Dios, si el amor es la característica, como quien dice, principal de Dios, ¿cómo puede haber un Dios que derrama su ira contra los pecadores? Eso es lo que la gente razona. Si Dios es amor, ¿por qué castiga? ¿Por qué actúa así de esa forma? Bueno, si ese es el razonamiento del ser humano, entonces yo vengo y voy al vecino, le destruyo su portón, al vecino de enfrente lo mismo, yo puedo hacer lo que quiera. Si al fin y al cabo yo soy un hijo de Dios, y Dios es misericordioso, y Dios no puede aplicar en mí ningún castigo, porque Dios no puede obrar así de esa manera. Es una manera absurda de razonar del ser humano cuando piensan así de Dios, cuando cometen tantos actos impunes y esos actos no se castigan bajo ningún punto de vista. La ira no es lo contrario del amor. Lo contrario del amor es la apatía. Cuando se es apático precisamente a las situaciones difíciles que se dan, entonces sucede esa situación. Miren el ejemplo. Si un marido tuviera esposa que continuamente le fuera infiel y él fuera indiferente al respecto, ¿qué dirían sus amigos? Bueno, sus amigos naturalmente llegarían a la conclusión de que no la amaba. No se equivocarían si así lo suponen, en otras palabras. Si realmente la amara, estaría lleno de justa indignación. Y yo puedo decir más en relación a esto, que el hombre, y hablando de un cristiano, o de una cristiana, aplicaría la palabra de Dios tal como su Señor se lo demanda y está en el perfecto derecho. Es decir, si un marido actúa en esa forma, su enojo se justificaría porque la intención de Dios desde la creación fue que el matrimonio sea una relación íntima, exclusiva, entre un hombre y una mujer. Esa es la realidad que nuestro Señor ha hecho. Un vínculo así, de esa manera como Dios lo ha hecho, no puede tolerar ningún rival. Esa es la realidad. Entonces, la relación de Dios con el hombre es análoga al matrimonio. Él no tolerará acciones infieles que desfiguren la imagen divina en su pueblo o se reflejen desfavorablemente en la santidad y en el carácter de su Creador. Entonces podemos ver que al igual que el matrimonio, Dios exige tener una relación personal y exclusiva con la humanidad. No permite, por decirlo así, otros amantes, o sea, otros dioses, como sucedió con Israel, como sucede con el mundo en nuestros tiempos actuales. Y cuando el hombre de su lealtad honra a otros dioses, sea real o imaginariamente, el Señor se enoja. El Señor se enoja con celo propio de Dios. Miren lo que dice Éxodo 25. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Así actúa Dios. Aborrecer a Dios, ser desobediente a sus sagrados preceptos, el Señor aplica su castigo. El Señor no deja impune nada. Nuestro amoroso Dios nos hizo, nos da vida a todos, nos bendice con toda bendición. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y desea tener una relación personal con cada persona, con cada individuo, incluso aquellos que no están conscientes de él. Para los atenienses paganos, cuando el apóstol Pablo llegó, el apóstol Pablo enfatizó que el único y verdadero Dios es personal, y dice que no está lejos de cada uno de nosotros, les dijo, Hechos 17:27. Contrario al impersonal motor inmóvil que decía en aquellos tiempos la filosofía de Aristóteles, imaginó era el creador. El apóstol Pablo afirmó: en él vivimos y nos movemos y somos. Y miren qué hermoso. En él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. Puesto que somos criaturas hechas por Dios, somos responsables ante él por la forma en que nosotros llevamos nuestras vidas. Y esto, por supuesto, no es lo que desea oír la egocéntrica humanidad, y podría parecer injusto para algunos. La humanidad no quiere oír las palabras en cierto sentido drásticas de nuestro Señor, pero que son amorosas. Cuando yo le digo a un hermano, mire hermano, mire hermana, no haga eso porque eso va contra la voluntad de Dios, que refleja en mí eso, que yo tengo amor por ese hermano, por esa hermana. Si yo veo el pecado y no le corrijo, lo que yo estoy diciendo es que a mí me importa poco ese hermano o esa hermana y no tengo amor para con ellos. Sin embargo, somos criaturas morales, hechas a su imagen, y Dios escribió su ley en nuestros corazones. Por eso, repito lo que dice Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando cometemos pecados abominables y crímenes, no tenemos excusa delante de Él. Note también lo que el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos es una alocución tan fuerte al pecado del ser humano. Dice en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa y somos dignos de muerte. Duro, ¿verdad? Y luego dice en Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Es por eso que el apóstol Pablo fue llevado a anunciar el requisito de Dios. Dice, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17, 30 y 31.
Es de hecho el mismo mensaje que Dios le entregó a Noé, hermanos, hermanas. ¿Por qué digo que es el mismo mensaje que Dios entregó a Noé? Dios no ha cambiado, hermanos. Su moralidad, su espiritualidad sigue siendo igual. Dios le cambió a Israel el pacto que hizo porque fue desobediente. Dice a Noé: el juicio viene a los impíos mediante un diluvio universal. Por tanto, tiene que prepararse un arca para que un remanente justo sobreviva. Esta es la situación, pues, que se nos presenta acá. El diluvio precisamente vino a un mundo en el que se dieron a conocer la gracia y el juicio de Dios. El relato de Génesis dice que Noé, en medio de un mundo de pecado y degradación, era un hombre justo, perfecto, y dice la Escritura que halló gracia ante los ojos de Jehová. Este tipo de gracia, la palabra chen en el idioma hebreo, es inmerecida. Es la gracia que no puede ser ganada ni merecida. Al ver a Noé en medio de un mundo degenerado de pecadores, Dios puso su amor en él, hermanos. Le reveló a Noé su determinación de destruir a los moradores de la tierra con un gran diluvio y proporcionó un plan para exceptuar a Noé, a su familia y a los animales que había de poner en el arca. Por eso podemos ver que junto con la tarea de construir el arca, Noé fue nombrado pregonero de justicia, que había de llamar a un mundo impío al arrepentimiento para que la paciencia, para que su destrucción, mejor dicho, en el inminente diluvio pudiera evitarse. Pero el mundo no lo evitó por su pecado. Esto demuestra la paciencia y la misericordia de Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda Pedro 3:9. La Biblia no dice exactamente cuánto tiempo predicó Noé, ni cuánto tiempo pasó mientras él completaba el arca. Sin embargo, el relato inspirado hace referencia a la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, de decir 8, fueron salvadas por agua. Primera Pedro 3:20. Si bien el texto no dice nada acerca de cómo respondieron las personas a la predicación de Noé, podemos conjeturar de las palabras de Jesús que no tuvo ningún efecto transformador de vida en ellos. Evidentemente despreciaron, ridiculizaron a Noé y continuaron en sus malos y despreocupados caminos. El Señor Jesús dijo: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Mateo 24, 38 y 39. Dios ha provisto su palabra y ha enviado predicadores del mensaje del Evangelio para que los pecadores se vuelvan de sus pecados a la justicia, es decir, se arrepientan. Dice en Romanos, en el capítulo, vamos a buscar esta cita, en Romanos, en el capítulo 10, vamos a leer los versos 8 al 14. Miren lo que dice acá. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Noé les predicó con su acción en una forma muy fuerte. Los que confiesan su fe en Cristo como el Hijo de Dios pueden entonces ser bautizados para el perdón de sus pecados. Así como el mundo tuvo un nuevo comienzo después de haber sido purificado por el diluvio, también Dios ofrece a todos los que se vuelven a Él la oportunidad, pues, de andar en una vida nueva. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. La palabra es clara, el mensaje es claro. El mensaje que nos dio Noé, llevado por la voluntad de nuestro Dios, es clarísima. Nada más está en que la persona que escucha lo obedezca. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este mensaje tan poderoso, por la obra que permitiste que Noé hiciera, porque tuvo temor de ti y fue obediente a ti e hizo lo que tú le mandaste hacer. Que los seres humanos, los cristianos, las cristianas, los inconversos que escuchan tu mensaje, Señor, hagan la obra que hizo Noé. Permite, pues, Señor, de que la salvación siga caminando y que nosotros, tus hijos, la iglesia, predique este mensaje mientras nuestro Señor Jesucristo no venga por segunda vez. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.